fíjate, yo creo que lo primero, siendo nosotras ese público al que nos dirigimos, nosotras ahora ya pues nos hemos profesionalizado, sabemos mucho más de vino, pero cuando empezamos éramos ese consumidor que dice, oye, me gusta el vino, disfruto tomándolo en casa y tal, pero no tengo mucho conocimiento, siento que no tengo criterio y eso es una barrera. Entonces, claro, cuando te pones en esos zapatos piensas, vale, como consumidor, ¿qué necesito que me cuenten? ¿Qué herramientas necesito? ¿Y cómo necesito que me lo cuenten? ¿No? Y entonces, pues al final, con esa mentalidad todo el rato, fue como empezamos a enfocar el contenido. Luego es verdad que el contenido ha evolucionado una barbaridad, ¿no? Pues también porque evolucionan las redes y tú te vas adaptando. Pero yo creo que esa ha sido la clave. Cada vez que hacemos un contenido, nos preguntamos, ¿y a mí qué? Es decir, si yo fuese un consumidor, esto que me están contando, ¿por qué tendría que interesarme? ¿Por qué tendría que prestarle atención? Y yo creo que es como un poco la base, ¿no? Sí, es un poco lo que dice Sofi. Cada vez que hacemos un vídeo nos hacemos un poco la pregunta de, oye, ¿esto una persona que no sabe de vino lo va a entender? ¿Tenemos que hacer un contenido previo que explique esto que queremos contar? ¿Le va a parecer útil? ¿Le va a parecer entretenido? ¿Le va a servir para su vida? Y si no, no lo subimos. Pero además es verdad que es lo que dice Sofía, ha ayudado mucho que nosotras cuando empezamos éramos el consumidor al que nos queríamos dirigir. Y a día de hoy, aunque hemos aprendido bastante, seguimos intentando siempre mantener esa mentalidad. Es verdad que es difícil, ¿eh? O sea, y yo creo que también nos ha hecho entender mucho por qué cuesta tanto comunicar vino, porque claro, se ha creado todo un lenguaje para transmitir la complejidad del mundo del vino, es decir, para darle cabida a todo lo que ocurre en el mundo del vino. Entonces, claro, cuando ya estás metido dentro, entiendes por qué se utilizan determinadas palabras, etcétera, y te cuesta más simplificar, y te cuesta más decir, pues mira, por ejemplo, el otro día que subimos un vídeo hablando de cuando se creó el champán brut, que decíamos, oye, se creó el primer champán sin azúcar, ¿no? El champán que no era dulce, entonces era champán brut, que obviamente el realmente que no tiene azúcar es el brut nature, pero para el consumidor final es irrelevante, o sea, es una cosa como completamente conceptual. Y hubo alguien que dijo, hablad con propiedad. Claro, tú entiendes y sabes decir, oye, es verdad que no es propiamente así, pero tienes que defender y tienes que ser capaz de decir, es que no es importante. Es decir, es que en este empeño de defender lo propiamente dicho, estamos perdiendo al consumidor, que es al que queremos llegar. Pues eso es Lágrima. Solamente sacamos cosas que nos gustan, que nosotras beberíamos como consumidoras, que sentimos que encajan con el perfil. O sea, al final nosotras estamos poniendo nuestra marca y nuestra credibilidad con cada recomendación que hacemos y nos lo tomamos muy en serio. Pues un poco como decíamos antes, pensando mucho en la persona que lo va a recibir, intentamos siempre ponernos en el lugar del consumidor, que de hecho yo creo que es algo que en general, o sea, hacen o deberían hacer todas las marcas, en plan, oye, ¿quién es tu consumidor? ¿A quién vas? En plan, ¿qué necesita de ti? Pero sobre todo teniendo muy en cuenta también que esté alineado con nuestra filosofía, con nuestros gustos, con todo. Nosotros, por ejemplo, pues no recomendamos vinos por debajo de 5 euros, por ejemplo, porque entendemos que, aunque habrá excepciones, es un poco la línea que marcamos de, oye, a partir de aquí, probablemente a alguien de la cadena no le están retribuyendo bien. Sí. Y bueno, pues hoy intentamos ser coherentes con un poco los valores que defendemos. De hecho, cuando trabajamos con una bodega, por ejemplo, pues hoy preguntábamos en plan cómo trabajan con sus viticultores, cómo es la relación con los empleados. O sea, intentamos informarnos un poco para que no sea simplemente me gusta el vino y no me gusta, sino que al final trabajar con marcas que se alinean con los valores que nosotros defendemos. Sí, o sea, yo creo que hay como dos cosas que tenemos muy en cuenta y que intentamos transmitir, que es, nosotras no recomendamos vinos diciendo mejor o peor. Al final es nuestro gusto y no nos hemos querido establecer ni como guía, ni como ranking, ni nada, y realmente es, y oye, yo me lo bebería, yo lo pagaría. Y además es una cosa que hablamos con las bodegas, es decir, cuando nos piden una colaboración, si es un vino que no consumiríamos por lo que sea, lo decimos. Porque también para nosotros es importante que cuando una bodega trabaja con nosotros, uno sabe que la recomendación es genuina, que para nuestra comunidad la recomendación sea genuina, y también que las bodegas sepan que todas las marcas con las que trabajamos siguen el mismo criterio.
Es decir, al final tú sabes que si yo te digo, oye, no puedo trabajar con este vino porque no sería su consumidor, de alguna manera sabes que eso es lo que estoy haciendo con todas las demás. Y eso yo creo que, bueno, pues a otros lo harán de otra manera, pero bueno, para nosotros un poco como que ha sido la línea. Y luego también en la parte del contenido, en esa línea de ponernos en los zapatos del consumidor, sí que estamos intentando un poco como estandarizar o crear un proceso a la hora de definir contenido. Entonces también pensamos mucho como en las situaciones que enfrenta el consumidor, ¿no? En diferentes contextos. Oye, cuando compra, cuando consume, después de consumir. Entonces, claro, de alguna manera generas territorios de contenido que te permiten afinar o sistematizar la creación de contenido, pero muchas veces es en la ducha una idea feliz. Y luego lo de los vinos, es verdad que hay muchos vinos que no sacamos, pero nunca hablamos mal de un vino. O sea, si no nos gusta, no lo sacamos, pero no... O sea, al final yo qué sé, es que cada vino, cada bodega se curra muchísimo el trabajo y nosotros no somos quien para decir, oye, es que este vino no está bueno, es que este vino no nos gusta, simplemente no lo sacamos y punto. Y hay, por ejemplo, contenido que se hace en redes de, oye, si te gusta este vino, aquí tienes estos otros que son iguales pero más baratos. Eso es algo que nosotras nunca sacaríamos porque al final lo que buscamos es poner en valor el vino en general. A mí personalmente lo que más me gusta son los comentarios que recibimos. De verdad, o sea, yo cada vez que recibimos un comentario de chicas, gracias a vosotras, salgo a cenar con mis amigos y me da menos miedo pedir un vino. El otro día, hace unos meses ya, en una feria, una chica se nos acercó y dijo que sepáis que estoy estudiando sumillería gracias a vosotras, porque hasta ese momento solo veía hombres y gracias a veros a vosotras de repente sentí que ese mundo podía ser para mí y ella era camarera y se metió a estudiar sumillería. Y es que recibimos comentarios de esos prácticamente todas las semanas y a mí me parece súper bonito que al final estás ayudando a gente que de alguna manera siente que tiene ciertas barreras para consumir vino y que tú se lo pones más fácil. Sí, al final es una sensación como de abrir las puertas del vino para quien quiera entrar, ¿no? O sea, hasta ahora yo creo que ha habido un poco esa sensación de solo si cumples ciertos requisitos puedes entrar aquí. Yo el otro día estuve en una cena y entonces me dijo mi novio, no saben si sacar esta copa porque no es de vino. Y ya les he dicho, Sofía tiene un vídeo en el que dice, da igual la copa, lo importante es que bebáis. Y entonces, y como que, claro, dices, ahí estás viendo la barrera y estás viendo él, oye, que no pasa nada. En plan, que nunca dejes de beberte un vino porque no tienes la copa que crees que pega, ¿no? Yo creo que es 100% cierto que la gente tiene como un poco de agobio o de sensación de, oye, voy a ser juzgado, y a mí reconozco que también hay una parte de este trabajo que hacemos que es que yo no estoy a favor de eso, ¿no? Entonces hay un poco de agenda personal en decir, hay que acabar con esto. Somos súper transparentes. Cuando alguien pone un comentario en nuestra comunidad que puede hacer sentir a otra persona que no sabe vino o no bebe bien o no bebe los vinos, porque es que esa es otra, es que de repente, y hace mucho que no nos pasa, pero a lo mejor había personas que comentaban a otras personas, pero ¿cómo puedes beber eso? Perdona, es que creo que el que te has equivocado de comunidad eres tú. O sea, aquí cada uno bebe lo que le dé la gana, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes un poco las dos partes, ¿no? El feedback que recibes, que es la pera, y por otro lado también tú decir, oye, estoy construyendo el mundo del vino en el que yo creo. Uno de los miedos que he tenido siempre, aunque ya después de 4 o 5 años me di cuenta de que no, era quedarnos sin ideas. Pero es verdad que con el tiempo, al final, fíjate que han pasado ya 4 o 5 años y sigue habiendo temas que no hemos tratado, porque al final es que el mismo tema lo puedes tratar de 1000 maneras diferentes, 50.000 bodegas que puedes sacar, vinos, yo qué sé, tema maridajes, por ejemplo, pues hoy sacas pues cómo combinar vino y queso. Hicimos una serie que a mí me encantó, que era combinaciones locas de maridaje, de oye, pues yo qué sé, ¿con qué queda bien unos Doritos? Cosas así, al final siempre estamos innovando y pensando. Ese fue uno de los grandes retos. Luego otro que también nos preocupaba al principio, pero que con el tiempo hemos visto que no,
era que el mundo del vino viera el valor en lo que hacíamos. O sea, cuando empezamos al final no dejábamos de ser unas outsiders total. O sea, hemos crecido muy en contacto con el vino por nuestra familia, pero no dejábamos de ser dos personas de fuera del mundo del vino que de repente decidían que iban a aportar su granito de arena. Y cuando empezamos teníamos mucho cuidado de que el sector del vino viera que aunque era una comunicación diferente y disruptiva, que lo hacíamos con rigor, que no estábamos inventándonos nada, que aunque estábamos simplificando tenía un sentido y un propósito y que nos viera más como un aliado que como un enemigo. Que con el tiempo la verdad que, o sea, puedo decir que nos ha salido bien, pero fue uno de los grandes retos que teníamos también. Sí, o sea, yo creo que eso, el ser rigurosas y decir, oye, no sabemos de esto y queremos simplificarlo, y eso hace que tengas que estudiar un montón, porque además simplificar es súper difícil. Eso que decíamos antes, es verdad que cuando a lo mejor no sabes tanto de un tema, pues te tiras un poco a la piscina, pero claro, ahí corríamos el riesgo de cometer un error. Entonces, claro, siempre estábamos como, oye, sobreestudia y luego simplifica. Y eso yo creo que fue un reto que ahora al final, pues claro, aprendes mucho más y tienes mucho más criterio y a lo mejor no vas con tantos pies de plomo. Y luego hay un tema en la creación de contenido que yo creo que cualquier creador entenderá, que es que normalmente, o sea, no hay ningún trabajo en el que cada día cuando tú sales por la puerta te dicen, hoy lo has hecho bien, Eso es muy importante. hoy lo has hecho fatal, hoy, bueno, pero no te dicen por qué. Entonces, claro, o sea, son dos elementos, ¿no? Ese feedback, retroalimentación continua de tu trabajo sin ningún criterio. Porque, claro, el algoritmo en redes, pues tú subes un vídeo que has hecho con tu mejor criterio, con tu mayor cariño y no lo ven nadie, ¿no? Y entonces dices, ostras, ¿será que...? Entonces piensas, pues me he equivocado de tema, de enfoque, de edición, de cualquier cosa. Pero claro, también a veces te pasa que haces un vídeo con un tema y lo peta, y otro muy parecido tal no sé qué, que publicas al tiempo y no funciona. Entonces, claro, no tiene tanto que ver con cómo lo estás haciendo o el contenido, sino, oye, hay un algoritmo aleatorio que tiene su propia agenda. Y el emocionalmente aprender a que eso no te afecte, es decir, tener la tranquilidad y la seguridad de que, oye, tú estás haciendo bien tu trabajo y que en el largo plazo, o sea, que es una carrera de fondo en la que tú tienes que ir viendo que vas creciendo y consiguiendo objetivos, ¡buah! Eso es un reto muy grande. Muy Sí. grande. De hecho, esto para mí es el ejemplo perfecto. Hay como la típica gráfica en la que tú haces zoom y ves como variaciones muy grandes y luego de repente te alejas y la tendencia es positiva. Para mí el tema de Instagram es un poco el ejemplo perfecto de esto, porque nosotros tenemos, bueno, nosotros y todo el mundo que se dedica a la creación de contenido, variaciones muy grandes en el día a día, pero luego al final, cuando tú te abstraes un poco de eso, la teoría y lo que nos ha pasado es que la tendencia es positiva. Pero claro, necesitas dejar pasar el tiempo para de verdad ver que la tendencia es positiva. Y nosotros cuando empezamos, pues yo qué sé, por ejemplo, verano, que es una época un poco más valle, siempre tienes el miedo de, bueno, pues ya está, ya se ha acabado. Lo que hago ha dejado de gustar. Tengo que volver a mi antiguo trabajo, me tengo que reinventar, a ver qué pasa. Y claro, a nosotros ahora con el tiempo ya hemos visto después de 4 años, vale, no pasa nada, todos los veranos son época valle, en septiembre esto vuelve a repuntar. Y ya te lo tomas con otra perspectiva, pero al principio era como, bueno, pues ya está, pues hacemos las maletas. Que yo creo que además, un poco en esa línea de cómo se superan, o sea, en redes no te puedes dejar de, y no tanto reinventar, sino de ir afinando y adaptando cosas para precisamente, oye, seguir, digamos, pues la evolución natural de las redes, de la forma de consumir contenido. Pero es verdad que una cosa que nosotros hemos intentado mucho es no subirnos a los carros virales. Porque, bueno, un poco por 2 motivos, porque en redes sí que hay formas de crecer mucho y muy rápido, pero claro, no de forma sostenida. Y eso pues al final es como que a la larga tampoco te sirve. Y segundo, porque nosotras, más que una audiencia muy grande, buscamos una audiencia de mucha calidad. Es decir, oye, que nos siga la gente a la que le interesa el vino. Que le interesa aprender de vino, claro, no los memes graciosos.
que le interesa que estés hablando de la diferencia entre un crianza y un gran reserva, o por qué un vino es dulce o es un brut nature, ¿no? O sea, que son cosas como bastante técnicas, pero que realmente quieren escuchar. Pues súper importante. Pues uno de los que más impactó fue cuando empezamos a catar y recomendar vinos de supermercado. Y yo creo que por muchos factores, ¿no? Pero por un lado porque poca gente reconoce abiertamente o precisamente como que dice, oye, no pasa nada por comprar vino en el supermercado, cuando me atrevo a decir que es la realidad del 90% de los consumidores, si no más, porque al final tú compras vino cuando te resulta cómodo y sobre todo muy asociado a tengo una comida, tengo una ocasión, etc. Entonces, claro, va de la mano, ¿no? con la compra. Entonces, claro, ahí de repente es como que dijimos, hey, aquí también, ¿sabes? En plan, aquí también podéis encontrar vinos perfectamente ricos, estupendos y tal. Entonces, eso fue, yo creo, una de las claves del éxito. La otra también, que eran marcas en las que la gente automáticamente, pensó que tenía acceso, ¿no? Entonces, como que de alguna manera, de repente llevamos el contenido a su realidad cotidiana, a su día a día, a donde podían encontrar. Y luego, además, muy vinculado a que lo que más nos cuesta es elegir. Claro, tú vas delante de un lineal y ves miles de opciones, ¿no? Y dices, vale, ¿en qué se diferencia esta de esta? ¿Por qué esta y no esta? ¿Qué hago? ¿Cuál me va a gustar más? ¿Y si lo compro y no me gusta? Entonces, claro, de repente que alguien fuese y dijese, oye, he catado 20 vinos de una marca, de una gran superficie, los que yo me bebería son estos, era como maravilloso, ya me han hecho el trabajo. Sí. De hecho, en línea con esto, otro de los contenidos que más ha funcionado es clasificar las uvas tintas de más suave a más potente. Obviamente aquí siempre entendiendo que va a haber muchísimas excepciones, pero ya darle a la gente una idea de más o menos dónde se sitúa cada uva, claro, es que te facilita muchísimo la vida porque vas a una tienda donde sea y dices, vale, si me gustan los vinos más suaves, ya sé que me voy a mover entre estas uvas. Si me gustan los vinos mucho más potentes, entre estas uvas. Y ya te facilita. Y luego a nivel de contenido, los tips así como muy útiles y prácticos, tipo cómo abrir una botella de espumoso sin sacarle un ojo a alguien. Hicimos hace poco uno de, oye, cómo guardar el vino que te ha sobrado para que te dure más tiempo. Ese lo petó también. El del restaurante. ¿Qué hacer cuando te traen una botella de vino en un restaurante? Que es que sí. Es el momento parálisis, tierra, trágame de todo el mundo. De que no me miren a mí, por favor. Y luego en verano solemos hacer cócteles con vino y a la gente le gusta muchísimo también porque al final, bueno, pues es una forma de meter el vino en otros momentos de consumo. Sí. Especialmente en verano, que te apetecen cosas más fresquitas, más ligeras. Con menos graduación. Con menos graduación también. Pues va a ser un poco egocéntrico, pero yo brindaría por nosotras. Porque todas las semanas nos planteamos abandonar, pero... 4 años después, aquí seguimos y con ganas, y de verdad que además es que los proyectos que tenemos en 2025 nos hacen muchísima ilusión. Sí, la verdad es que... Así que por nosotros, por no haber abandonado. No, es que yo creo que es una cosa que es importante y que nos ha costado mucho aprender, ¿no? El celebrarte, reconocer el esfuerzo que haces, los logros que tienes, o sea, porque al final es como que cuando eres un poco autoexigente tiendes más a ver el vaso medio vacío que medio lleno, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy sí. La copa medio llena. De hecho, mi novio estaba cansado de que no celebráramos nunca lo que conseguíamos, que nos regaló una caja para meter corchos. Entonces, cada vez que conseguíamos algo, yo qué sé, 10.000 seguidores, un contrato guay, algún comentario positivo de la gente, que metiéramos un corchito. ¡Qué guay! Y es verdad que te obliga un poco a decir, oye, esto se merece un corcho.